Atención con esto, el riesgo de un conflicto a gran escala en Medio Oriente se agrava todavía más tras la muerte en Teherán del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh. Hamás asegura que fue un ataque de Israel y promete que no será en vano. Israel sí ha proclamado la autoría del golpe en Beirut contra el comandante de alto rango de Hezbollah, a quien culpó del mortal ataque en los altos del Golán el último sábado. Es José Levi, nuestro corresponsal internacional en jefe desde Jerusalén, quien nos va a ampliar sobre la situación que, por supuesto, José, genera mucha tensión. Efectivamente, Nacho, buenas tardes. Aquí estamos hablando de dos ataques que estaban apoyados por una inteligencia precisa que permitió en un intervalo de tan solo 5 o 6 horas llevar a la muerte de dos figuras centrales, una de Hamás y la otra de Hezbollah, quizás los dos grupos principales enemigos de Israel. Entonces, todo esto cuando la última de las operaciones fue esta pasada madrugada. A las 2, dicen las autoridades iraníes, eso sí, no muestran ningún tipo de imágenes, dicen que un misil dirigido contra el lugar donde se encontraba Ismail Haniyeh en un sitio residencial de veteranos en Teherán, es que aparentemente eso habría llevado a su muerte, pero junto a esto no dan ningún tipo de imágenes, es difícil saber si ese fue el método utilizado para matarlo o si quizás se pudo tratar de otro, de un dron o quizás inclusive de una carga explosiva situada en el lugar. Pero en cualquier caso esto terminó con la vida de Ismail Haniyeh. Es de señalar que en Irán culpan claramente a Israel, país que no se hace hasta ahora con la responsabilidad de algo así. No descartan que pudiera haber habido disputas internas dentro de Hamás que hubiesen estado detrás de esta muerte, pero lo que dice el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, es que Ismail Haniyeh era un huésped de la República Islámica porque había llegado a Teherán ayer para estar presente en la inauguración del nuevo presidente Masoud Pezeshkian y que entonces habrá una represalia considerable, dura, contra Israel. Es de señalar que, por ejemplo, como señal de algo así, se han visto banderas rojas en distintas mezquitas, en la ciudad sagrada de Qom, también en Teherán, y esto ocurre en Irán cuando está pendiente una venganza. Entonces, todo esto, eso sí, Ismail Haniyeh ha sido una figura central de Hamás, era el líder político de esta organización. Yo mismo, por ejemplo, cuando hace poco más de 20 años entrevisté al líder y fundador de Hamás, el jeque Ahmed Yassin, la persona que estaba a su lado era el propio Ismail Haniyeh, quien ya entonces era la mano derecha del propio Yassin. Y esto vino unas horas después, 5 o 6 horas después de que, en este caso, Israel reconoce haber realizado el ataque en Beirut, en el barrio de Ladajia, y ahí llevó a la muerte de Fuad Shuker, quien era, dicen los israelíes, el máximo responsable militar dentro de Hezbollah, la mano derecha del líder máximo de esta organización pro-iraní, el jeque Hassan Nasrallah. Ahora acaba de hablar el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Él asegura que decidieron llevar a cabo este ataque porque responsabilizan a Fuad Shuker de la muerte de 12 niños de entre 10 y 16 años este fin de semana en un campo de fútbol. También dice Benjamin Netanyahu
que es de señalar que Yafua Chuker era considerado un terrorista internacional buscado por Estados Unidos, que era responsabilizado de la muerte de cientos de militares estadounidenses y franceses por acciones en los años 90. Nacho. Pregunta que evidentemente tiene una respuesta difícil y en desarrollo, pero ¿es posible evitar una guerra regional? Bueno, es difícil saber ahora cómo van a reaccionar Irán, donde hemos escuchado a Ali Khamenei decir que va a haber una respuesta. También en Hezbollah aseguran que va a haber algo así. Entonces, todo esto hace que las fuerzas de seguridad israelíes se encuentren en máxima alerta, sobre todo los sistemas antiaéreos de defensa, de interceptación de proyectiles. El propio Benjamin Netanyahu acaba de asegurar ahora en una declaración especial que caso de que hubiera una agresión, entonces Israel responderá de forma potente. Todo esto hace temer de acciones, represalias, a su vez represalias a estas otras acciones, y que la situación se vaya deteriorando. Pero junto a esto es de señalar que Lloyd Austin, el secretario de Defensa estadounidense, ha asegurado que no creen que inevitablemente se va a llegar a una guerra, que algo así se puede impedir. Junto a esto dijo que Estados Unidos apoyaría a Israel caso de que al final se desatara un ataque contra Israel. Y también dice de su parte el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken que él cree que la solución está en que se pueda alcanzar cuanto antes ese acuerdo que permita el fin de la violencia en Gaza, por un lado, y por otro la liberación de los 115 rehenes israelíes que todavía se encuentran dentro de la franja de Gaza. Nacho. Bien, muy complejo lo que nos resume, por supuesto, nuestro compañero José Levi, nuestro corresponsal internacional en jefe desde Jerusalén, un tema que venimos siguiendo muy de cerca, pero que tiene, por supuesto, estos giros dramáticos necesarios de contar con esta claridad. Seguiremos haciéndolo desde ya. José, muchísimas gracias. Everything we're about to show you was filmed over the course of 4 hours in a single day. A snapshot of 9 months of war for Gaza's children. Nothing can erase what these little eyes have seen, but they've come here to try to forget, even if just for a little while. Most of these children were on their way to queue up for water, one of the newfound hardships of this miserable life, when they stopped for a makeshift puppet show. Cans, cardboard, and string, it's a distraction, but kids have to relate to their make-believe friends with stories just like theirs. كل إشي اتدمر وانقصف لما صارت الحرب ونزحنا على الجنوب لأنه بابا خاف علينا وإحنا نبحث عن الأمان. 12-year-old Hala longs for the days when she had a home in Gaza City. عايشة تنعاشش عشان يا اخوات والأم وأبوه عايشة بسيب كل شيء اللي في بالي وبصير أطلع وألعب مع الأصحاب. This might seem like a surreal scene, but at times of war, life does go on, as does the horror. In the same area of Gaza, injured children arrive into one of the last hardly standing hospitals. It's a constant stream of casualties from an Israeli strike nearby. Among them, a severely injured toddler. He clings on to the stranger who brought him here. There's no room left. They leave him on the floor. His cries, his pain, drowned out by the chaos. Outside, another ambulance pulls up with another boy, here for the morgue.
It wasn't the bombs that killed him. He starved to death, his father says. As they prepare him for burial, his emaciated body lays bare for the world to see what Israel's siege has done to Gaza's most vulnerable. حطونا في مكان وحاربوا براحتكم. بتمنى لو كنا نلحق هذا الولد عشان ما يعني الحين انا ممكن صامت بس بعد ما اروح من عندكم يمكن افرط مش عارف. انا الحين يمكن قدامكم صامت عامل حالة صامت. لكن انا مش متحمل داخليا مش متحمل. A broken father, like so many parents who helplessly watch their children die in their arms. Their suffering has become a statistic by which the world that watches on measures the awfulness of this war. His name was Mohammed Abu Kaloub. He was only 9. Born with cerebral palsy, he died by a garbage dump where his displaced family was forced to camp. Back inside the emergency room, that toddler is still on the floor, barely conscious, surrounded by medics, but no family by his side. No one knows his name. Thousands of children like him have arrived to hospitals injured and alone throughout this war. We found that toddler days later at another hospital. His name is Abdel Kamal Al-Aqad, in intensive care. He hasn't uttered a word since the attack. The shock is still clear behind his glassy eyes, the dirt still under his fingernails. It's his aunt who's here with him. His mother was seriously injured. Kamal still doesn't know his 14-month-old sister is gone. Days after our cameraman filmed him in the ICU, we received the news that Kamal did not survive. He was 3. This one day showing how fragile existence is in this place, where life, death, and stolen moments of joy meet.